El metodismo en el Perú y su llegada a la ciudad de Tarma. El movimiento metodista es el nombre que se le da habitualmente a un grupo numeroso y diverso del cristianismo, rama del protestantismo. Históricamente, el metodismo se originó durante un avivamiento evangélico en Gran Bretaña en el siglo XVIII y gracias a la vigorosa actividad misionera que fue desplegada, se extendió rápidamente por los dominios del Imperio Británico, los Estados Unidos y más allá. El máximo representante del metodismo es John Wesley. John nació el 17 de junio de 1703 en la rectoría de Edward, Lincolnshire, Gran Bretaña. Fue el 15º de sus hermanos. A la edad de 5 años, escapó de un incendio que se produce en casa de su padre y en donde de igual forma Katie, su hermana, se salva de morir quemada al caer escombros de llamas sobre su cama. Su madre, profundamente convencida de que Dios tenía grandes planes para su hijo, resolvió firmemente educarlo para servir y ser útil en la obra de Cristo. John fallece el 2 de marzo de 1791 y fue enterrado en el cementerio de City Road Chapel en Londres. Su padre de Wesley era predicador y la madre una mujer notable en sabiduría e inteligencia. Susana fue la maestra de él y de sus 18 hermanos. Aprendió el griego, el latín, el francés, así como lo necesario para los quehaceres domésticos. Su madre fue muy dedicada a todos sus hijos. Su formación inicia cuando John tenía 10 años. Su padre lo lleva al colegio de Charterhouse, en Londres, donde recibió una excelente educación. Estudió lenguas clásicas, matemáticas y ciencias. Al graduarse a los 17 años, ingresó a la Universidad de Oxford, donde fue ordenado al ministerio anglicano. El pensamiento teológico de John Wesley era que todos los cristianos fueran serios practicantes de la fe. Durante 60 años predicó al aire libre más de 3 sermones diarios. Fue una persona metódica, de ahí el nombre metodista. Tenía un espíritu ecuménico. Ser ecuménico para Wesley era la aceptación universal de todas las personas que son verdaderos cristianos. Wesley aceptó y usó los métodos teológicos que ya existían en la iglesia anglicana, como la confianza en la Biblia como fuente primaria para la fe y la vida, la tradición, la razón. Esta última tiene que ver con la fe madura, la cual siempre echará raíces en una razón. Están basadas en 4 ejes principales, las cuales fueron denominadas como el cuadrilátero de Wesley. Estas son la experiencia, la razón, la tradición y las sagradas escrituras. Estas están relacionadas entre sí. Es así como nace el metodismo. Surgió en el siglo XVIII. Es un movimiento de renovación espiritual de la iglesia que surgió en Inglaterra en el seno de la iglesia anglicana, como respuesta a la corrupción y a la descomposición que reinaba en la sociedad de aquella época. Fue fruto de un trabajo en equipo en el que ocuparon un destacado lugar los predicadores itinerantes, laicos que dedicaban su vida a visitar las diversas sociedades metodistas, tal y como se llamaban entonces. Actualmente, el metodismo está presente en más de 120 países. El Concilio Mundial Metodista reúne a más de 325 iglesias, siendo una de las principales familias del protestantismo. A nuestras costas peruanas llega por primera vez en 1859 un ministro metodista de los Estados Unidos de Norteamérica, el reverendo J.A. Swainer, quien vino contratado por la American Smith Friend Society como capellán para atender a la congregación anglicana de habla inglesa en el año de 1860.
William Whitewater, fundador de la Pacific Steam Navigation, llegó al puerto del Callao y asistió al culto en inglés. Allí escuchó al reverendo Swinet, quien predicaba en una ruinosa casa alquilada. Ante esta situación, mandó a construir en Nueva York un templo prefabricado de madera y luego embarcado al Callao. Lamentablemente, el reverendo Swinet regresó a su país antes de ver terminada la construcción del nuevo edificio en la calle Teatro, en el puerto del Callao, en el año 1864, siendo este el primer templo protestante en el Perú. El primer intento para establecer la Iglesia Metodista en el Perú lo hizo el obispo William Taylor, acompañado de su hermano Archibaldo, en los años de 1877 y 1887. Ambos arribaron al puerto del Callao el 3 de noviembre de 1877. Por fin lograron establecer misiones en Callao, Mollendo, Tacna, Iquique y las Islas Lobo. Se caracterizó este esfuerzo misionero del obispo Taylor por su intención de establecer desde sus comienzos un sistema de autosostén de la obra en base al establecimiento de escuelas o iglesias conjuntamente. Aparte de los inconvenientes del sistema y los problemas de salud y adaptación de sus misioneros, surgieron problemas mayores como las pestes de fiebre amarilla, maremotos y por último la guerra con Chile. La obra así empezada tuvo que clausurarse poco a poco y solo permaneció la del Callao, que estuvo a cargo del reverendo J.M. Baxter desde 1879. Este se mantuvo valientemente en su puesto hasta 1887, año en que se dejó el país, y con su partida se dieron por terminadas en el Perú las misiones de autosostén del obispo William Taylor. El segundo y definitivo intento para establecer la obra metodista en el Perú resultó de la obra del colportaje bíblico que realizó el pastor metodista Francisco G. Pensotti, enviado por la Agencia de Río de Plata de la Sociedad Bíblica Americana. El 5 de diciembre de 1887 se embarcó Pensotti y su familia rumbo al Perú, acompañado por J.B. Aráncer, quien también era colportor. En julio de 1888 llegaron al Perú y comenzó su labor con éxito inesperado. La Junta de Misiones de la Iglesia Metodista Episcopal decidió enviar un misionero para consolidar y llevar adelante la obra comenzada por Pensotti. El 24 de agosto de 1891 llegó al Callao el ilustre misionero reverendo Dr. Thomas B. Wood, junto con su familia, quien daría una nueva visión y mayor impulso a la obra en el Perú. Una de las cosas que resaltamos del señor Wood fue que fundó el 15 de septiembre de 1891 el Callao High School, hoy en día el América del Callao. El 19 de octubre, el reverendo Thomas Wood lleva la solicitud por la libertad de culto a la Cámara de Diputados y el 27 de enero de 1892 fundó la primera iglesia metodista en Lima. Adolfo T. Vázquez, uno de los primeros miembros de la iglesia, nació en 1866. Fue nombrado exhortador y secretario en la segunda conferencia trimestral de la iglesia en 1891. Ordenado diácono el 8 de febrero en 1898, ayudó a extender la obra, comenzando desde Matucana, San Mateo, Huancayo, Tarma, Esmelter hasta Cerro de Pasco. Y es así como se da inicio a esta obra en la ciudad de Tarma. Nuestra historia comienza cuando el pastor colportor Adolfo T. Vázquez
llega a la ciudad de Tarma procedente de Cerro de Pasco en el año de 1899. Permaneció por 3 días, fue un viaje de exploración, como haciendo ventas bíblicas. La realidad de Tarma ofrecía porvenir por encontrarse de paso a la selva central, en donde la producción de café, frutas y de madera estaban con un buen auge. Tarma era la capital de la provincia, que incluía Chanchamayo. El plan de gobierno central era llevar el ferrocarril a la selva central pasando por la ciudad de Tarma. Estas ventajas hacían presagiar que la obra metodista en la ciudad tenía un buen futuro. En 1905 abren 4 congregaciones en Tarma, Huancayo, Jauja y Esmilta. El colportor argentino Tomás Guerrero colaboró activamente en el establecimiento de dichas congregaciones. Se funda una escuela, el English Academy, en la ciudad de Tarma, por el pastor metodista Joseph Konow, que estaba enseñando en el Colegio América del Callao. Sostenida por la misión, en 1913 fue trasladada a la ciudad de Huancayo, tomando el nombre de American School of Huancayo, la que actualmente es llamada el Colegio Andino. También se apertura una iglesia en Ica. La escuelita en Tarma acogía a los hijos de muchos creyentes con una buena enseñanza y la posibilidad de aprender inglés. Para fines del año de 1905, tanto en Tarma y en Huancayo había un buen grupo de creyentes. A principios del año de 1906, el pastor Adolfo T. Vázquez fue asignado como pastor en la iglesia de Huancayo, con atención a toda la zona central que comprendía Tarma, La Oroya, Cerro de Pasco. Es así como el 11 de marzo de 1906 se funda la iglesia metodista en Tarma. Durante esos 115 años, en la ciudad de Tarma funcionaron 3 escuelitas: la English Academy, que fue trasladada a Huancayo en 1913, la segunda, el Colegio Anglo-Peruano, que fue creada por el misionero Edward Brough y su esposa Norma de Brough, donde destacó el trabajo de la misionera Christian Hodgman. En dicha escuelita estudiaron hijos de personajes reconocidos de la ciudad, como el exalcalde César Botetano. El último colegio que funcionó en la ciudad de Tarma fue el John Wesley, creada por el pastor Aldo de Valle y su esposa Margaret Plus de Valle. Este último tuvo que cerrar aproximadamente en el año de 1995 por problemas internos que suscitaron en la congregación. Es así como después de todo esto, las familias que permanecieron dentro de la iglesia es la del hermano Luis Landa y la hermana Tomasa Echea. Son los miembros más antiguos de dicha congregación. Tarma cuenta con 115 años al servicio de la comunidad. La iglesia funcionaba en diferentes lugares. Empezó a trabajar en el Jirón Arequipa, posteriormente en el Jirón Callao, después en el Jirón Chanchamayo y actualmente está ubicada en el Jirón Paucartambo número 774-778, que es un local propio de nuestra iglesia. Esta se encuentra a 2 cuadras de la plaza principal de Tarma. La iglesia ha desarrollado un trabajo integral dentro de la sociedad, llevando la palabra de Dios a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Siempre se ha caracterizado por su preocupación por aquellos que menos tienen. Durante muchos años en la iglesia han pasado diferentes pastores. Es así como nosotros podemos conocer un poco más de la historia de la iglesia metodista y de cómo ésta llegó a la ciudad de Tarma. Poderoso, invencible.